El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo, temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Apreciada comunidad, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía, donde le damos gracias a Dios cuando presentamos precisamente o celebramos la presentación del Señor en el templo, y también pues nos unimos a la acción de gracias de ayer, de los 100 años de fundación de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Estos días han sido días de gloria y días de amor a Dios y sobre todo celebrativos aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y queremos pues seguir fortaleciéndonos con la palabra de Dios, con su mensaje, pidiéndole al Señor siempre que fortalezca nuestra mente, nuestro corazón, y que nos reconocemos por encima de todo hijos de Dios, que buscamos siempre la conversión y la salvación. Nos adherimos también a la Santa Madre de Dios, la Virgen María, porque hoy, pues nosotros, como lo decimos, celebramos la presentación del Señor en el templo. Para todos muy conocida la fiesta como el Día de la Candelaria, y en otras partes también se puede pronunciar como la purificación de María. Y esto nos lleva a reflexionar precisamente la palabra del Señor, partiendo desde la primera lectura del libro de Malaquías, que nos recuerda lo siguiente: He aquí que yo envío mi mensajero.
¿Y el mensajero de quién? De Dios. ¿Y quién es ese mensajero? ¿Quién es? Es Jesús, el que hoy la liturgia nos invita a contemplarlo precisamente también en el templo. He aquí que yo envío mi mensajero, y ese mensajero, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo con Israel? Pero ¿qué es lo que también sigue haciendo con nosotros? Nos ha preparado el camino, nos ha preparado el corazón, nos ha preparado nuestra mente. Y dice así el profeta: de improviso entrará en el santuario del Señor. Y si uno lo reflexiona, de improviso entrará en el santuario del Señor. La presentación, llevándola al Evangelio de Lucas, que hemos proclamado, porque no fue que estaba anunciado que iban a llevar al niño al templo, fue al azar y fue presentado por sus padres, ¿no? De improviso entrará en el santuario del Señor, a quienes ustedes, a quien yo como sacerdote, a quien cada uno de ustedes también busca, por supuesto, como el Hijo de Dios, a quien ustedes desean, dice la palabra. Bueno, y el Señor entró por la puerta, entró y fue presentado. Pero a esto también, a estas palabras, se une el salmista, el Salmo 23, del Salmo 23. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Precisamente el que hoy la palabra contempla como quien ha sido presentado en el santuario del Señor, o quien ha sido presentado en el templo. Por eso dice el Salmo: puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Rey de la gloria ya entró en el templo y está en todos los templos. Lo tenemos en el Santísimo Sacramento del altar. Pero necesitamos y tenemos esa necesidad de que siga entrando en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos abrir las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra mente, para que lo que premie allí o para lo que se establezca allí precisamente sea el Rey de la gloria. El Rey de la gloria, que es Jesús. Pero no con esto, la carta a los hebreos, ¿verdad?, nos da un testimonio muy bonito, porque ese Rey de la gloria está con nosotros. Todos los hijos de una familia, dice la Escritura, tienen la misma sangre. Por eso Jesús, nuestro Señor, quiso ser de nuestra misma sangre, de nuestra misma carne, para hacernos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Lo sabemos por medio de un sacramento maravilloso que nos abre precisamente la puerta a la vida eterna, que es el sacramento que vamos a ahorita administrar dentro de un momento, el sacramento del bautismo. O sea, con eso el Señor nos ha hecho familia, pero también con su sangre, porque ¿a quién recibimos en la Eucaristía? Recibimos el cuerpo y la sangre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos una sola familia que se adhiere a Dios, a su misericordia, a su amor y a su perdón. Por eso, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue probado por medio del sufrimiento. Y como fue probado por medio de ese sufrimiento, siendo ya de nuestra familia, siendo nosotros su familia, puede Él ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba, a los que están sometidos al pecado o a los que estamos sometidos al pecado. Por eso nosotros clamamos a Cristo. Por eso nosotros pedimos su auxilio. Por eso nosotros le pedimos: Señor, danos la conversión que tanto necesitamos. Y es importante que reflexionemos también unas 2 o 3 ideas del Evangelio.
que ojalá se quede dentro de nuestros pensamientos. Se llegó el tiempo de la purificación de María, así lo describe el Evangelio de Lucas, y según la ley de Moisés, llevaron al niño al templo para presentarlo. Era lo que estaba establecido, estipulado en la ley, que todo primogénito varón debía ser presentado al templo, quizás 8 días antes circuncidado, porque el Señor cumplió con toda la ley, como el Hijo de Dios, como israelita. Todo lo que estaba prescrito por ley, y sus padres, San José y la Virgen, también se sometieron a la ley. La Virgen no tenía necesidad, quizás, de presentarse al templo, porque ella es bendita entre todas las mujeres, y su fruto es bendito, bendito el fruto de su vientre Jesús, la Inmaculada Concepción, la que nosotros respondemos sin pecado original. Decimos sin pecado original concebido. Ella no necesitaba subir al templo o ir al templo, ¿no? Pero ella se somete a la ley. Es decir, y esta es la palabra clave para todos nosotros, para mí como sacerdote, para cada uno de ustedes, obedece los mandamientos de Dios, obedeció las leyes de Dios. Cristo era el mismo Dios, no tenía necesidad tampoco de ser presentado, era el mismo Dios. Él fue el que escribió la ley, si lo reflexionamos así. Pero como es de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre, se somete también a la voluntad de Dios. Más adelante, por allá en la Semana Santa, vamos a escuchar: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. O sea, Dios, Jesús, Hijo de Dios, se somete a la ley y se somete también a la misión encomendada al Padre. O sea, la familia de Nazaret es obediente a la ley. Nosotros debemos ser obedientes a la ley. Hay que rechazar la desobediencia a las cosas de Dios. Y nosotros acabamos de vivir un capítulo desafortunado, del cual no quisiéramos hablar más, pero que ustedes lo saben muy bien. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a la autoridad eclesiástica. En este caso, nuestra máxima autoridad eclesiástica es el obispo recién nombrado para esta diócesis, Monseñor Lisandro Rivas Durán, el sucesor de los apóstoles. No deben haber comunidades, ¿verdad?, desobedientes a Dios, y no deben haber comunidades desobedientes a la autoridad eclesial, porque eso sería desobedecer a Dios. Se me viene a la mente a San Antonio Guisar y Valencia. Lo nombraban cada rato obispo y él se sentía muy indigno. Decía: yo no quiero ser obispo, yo no quiero ser obispo. Y tuvieron que enviar a un representante del papado. Desobedecer la voz del Papa es desobedecer a Dios. Y entonces San Antonio Guisar dijo: bueno, si eso es así, pues yo obedezco a Dios. Entonces nosotros, primero yo, a veces somos desobedientes, pero Dios nos encarrila. Tenemos que ser obedientes a los mandamientos, obedientes al amor de Dios. Ciertamente que nunca se nos va a pedir algo que vaya contrario a nuestra humanidad. Es decir, ustedes no le van a hacer caso al obispo si les dice: mire, móntese en ese edificio y tírese de cabeza, ¿verdad? ¿Ustedes le van a hacer caso? No, eso va contra nuestra integridad. A eso sí no debemos obedecer, porque está en contra de nuestra vida. Pero cuando son las cosas de la palabra de Dios, cuando son las cosas de la comunión, cuando son las cosas de la iglesia, nosotros debemos ser obedientes, como la Virgen María, como San José y como el mismo Dios en la persona de Jesús. Lo otro que cabe destacar es que
Es muy importante lo que nos dice el Evangelio. Nombra a dos personajes. A Simeón primero, dice hombre justo. Recuerden que ese sinónimo de justicia es sinónimo de santidad. Hombre justo, y esto es lo más bonito, temeroso de Dios. Una persona que teme a Dios no desobedece, es obediente a Dios, temeroso a las cosas de Dios. Dice que tenía en su corazón y que guardaba la esperanza, el consuelo de Israel, es decir, su liberación. Y precisamente en este hombre justo, temeroso de Dios, moraba el Espíritu Santo. Aquella persona que es temerosa de Dios y que es justa con todo lo que contempla esa palabra, pues está lleno de la presencia de Dios, está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues él reconoce al Mesías. Como Ana, también, que nombra la Escritura, profetiza, me llama mucho la atención porque es tomada en cuenta como una profetisa que profetizó sobre las cosas de Dios. Era una mujer muy anciana, quizás de la cuarta, ¿cómo se llama? De la cuarta edad, como decimos, no de la tercera, sino de la cuarta edad, porque tenía 84 años, pero no perdía las esperanzas, ¿verdad? Y estaba allí. Describe un poquito cómo fue su vida. Y dice que no se separaba del templo ni de noche ni de día, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Así deberíamos estar ustedes y yo. ¿Cómo? Sirviendo siempre a Dios, llenos de esperanza, a pesar de nuestra edad, a pesar de la edad que tengamos, nunca perder la esperanza, ni de día ni de noche. Entonces nombra a estas dos personas, pero me llama curiosamente la atención porque solamente ellos dos, tanto Simeón como Ana, fueron los que reconocieron al Mesías. Allí en el templo había mucha gente, o también habían presentado otras personas. Y estaba quizás la multitud, pero solamente ellos dos. Ojalá que no nos pase como las otras personas, que el Mesías pasó desapercibido y no le reconocieron. Y quizás en nuestra vida nos puede pasar eso. Tenemos mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo quizás confesándonos, quizás viniendo a la Eucaristía, quizás, como dicen los malintencionados, dándonos golpes de pecho, pero aún no reconocemos al Mesías, no reconocemos a Dios. Y una prueba viviente de estos días es la que ustedes ya saben. A lo mejor mucha gente que va a misa, a lo mejor mucha gente que comulga, a lo mejor mucha gente que tiene a Dios en su boca, pero no en su corazón. Y por eso no se le reconoce. No se le reconoce. ¿Dónde tenemos que reconocer al Señor? A mí me gustaba mucho la oración que estábamos haciendo, la introducción. Iba a ser hasta la reflexión con esas palabras. ¿Dónde le reconocemos? Al partir el pan en la Eucaristía. ¿Dónde le podemos reconocer? En el sagrario. ¿Dónde le podemos reconocer? En su palabra, en el Evangelio. Ahí le reconocemos. Y lo recibimos. Porque Él quiso quedarse con nosotros. Entonces, como Simeón y como Ana, vigilantes, esperando lógicamente la segunda venida del Señor. Bueno, hay muchas cosas por decir, pero me parece destacar estas dos, la obediencia como la familia de Nazaret a Dios y el reconocimiento a Dios. Por último, dice la Escritura, una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea,
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de la sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Pidámosle también eso que el niño recibió mientras iba creciendo. La sabiduría de Dios, la gracia de Dios para que lo reconozcamos. Y quiero aprovechar esto porque se nos vienen temas de mayor reflexión. Nosotros debemos reconocer en los templos la presencia de Dios. Las cosas de los más importantes, siempre lo hemos enseñado, en algún momento enseñamos que una de las cosas más importantes de nuestro templo es el altar, porque si este altar no estuviera, pues no pudiéramos tener el sacrificio, ¿no? Allá. Pero luego, la presencia de Dios en los altares, o en los sagrarios en este caso, nosotros no deberíamos, y a veces lo hemos pecado, por ejemplo, comer dentro del templo. Yo esas cosas no las digo porque pues no me gusta complicarme mucho, pero sí tendríamos como que empezar esa catequesis en razón de las cosas que hemos visto últimamente. En este templo está el Hijo de Dios. Es lo más importante. Y es un lugar sagrado, y como lugar sagrado merece, ¿qué merece? Todo nuestro respeto y piedad. No deberíamos más, son tonterías, pero hay que decirlas, discúlpeme que se lo diga, no lo digo regañando ni nada. No deberíamos ni mascar chicle, ni, no sé, ni hablar. A veces hablamos cuando estamos dentro de la Eucaristía. La Eucaristía es un momento importante donde tenemos que tener todos nuestros sentidos conectados, porque es Dios que se quiere comunicar con nosotros, ¿sí? O cualquier otra cosa que desdiga de la presencia de Dios en esta comunidad y sobre todo en este templo. Pidámosle a Dios la sabiduría y la gracia para entender las cosas de Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.